Hermano Eduardo, ahora fíjate algo muy importante. Maneja muchísimas cosas, maneja una academia, hay propuestas maravillosas. Me agrada muchísimo porque hemos hecho, la universidad tiene un recorrido de 4 años por el mundo, trabajando mucho el capital humano, los profesores, la formación de todas las personas primero, antes de arrancar grandes propuestas. Y hay algo maravilloso que me encanta muchísimo de nuestro hermano Luis Eduardo, todo lo que está haciendo, pero vamos a dejar que nos cuente a continuación toda esa trayectoria de 20 años, señores, es fácil decirlo, 20 años, pero vivirlo es un poco, digamos, de mucha experiencia. Adelante, Luis Eduardo. Gracias, Gregorio, por la invitación. Muy contento de estar compartiendo este espacio, esta experiencia aquí con ustedes. Realmente, bueno, son un poquito más de 20 años, Ok, pero desde los 7 años comenzamos este camino de recorrido, de aprendizaje, de desarrollo, y con ahora el deseo de abrir mentes, tocar corazones, inspirar vidas y darle a todas las personas la información, porque estamos en un momento de apertura donde la información no se debe restringir, sino la información debe estar abierta. Entonces, ha sido un maravilloso proceso y encontrarme con seres así que están en la misma frecuencia, en la misma vibración, como dices tú, me parece más que coincidente una diosidencia y es perfecto. amén. Sí, porque todo lo que sucede, hermano Luis, todo es perfecto. Y a veces uno se consigue en el camino y uno va un tiempo trabajando, un tiempo de encuentro y después tocan otros espacios y hay que seguir avanzando en este mundo porque nada queda vacío. Todo tiene un propósito de avanzar. Eso es lo más importante de todo. A veces llegamos un instante a estar ahí y de repente hay personas que duran toda la vida, hay personas que duran mucho tiempo, pero el tiempo es perfecto. Fíjate, ayer, esta semana, dándole información a las redes, Carolina, colocamos tu flyer con el tema, que es el tema también de tu libro, que es el tema de hoy. Y muchísimas personas le dieron me gusta, le dieron seguir, le dieron la famosa manito, ¿ok? Y mi pregunta es, o la pregunta de las 20.000 lochas o los 20.000 pesitos acá en Colombia, ¿ok? En Venezuela son lochas. Eh, ese nombre tiene un significado, tiene una información, tiene una metodología, tiene una filosofía. Hermano, adelante. Sí, bueno, este nombre que nosotros hemos hecho, que hemos venido trabajando, es el resultado de 20 años de indagación. Eso sí es lo que hemos hecho por más de 20 años, que es todo este proceso de indagación en la trascendencia, en el crecimiento personal, transpersonal y espiritual, y que está asociado a aprender a reducir lo que yo le llamo las medidas egoicas. Entonces, por eso hemos titulado este libro El ego reductor. Es un libro que es el primero que sale así a la luz pública con todo el proceso que se debe hacer bueno, de unos tantos que hay por ahí escritos, pero pues que estamos comenzando a generar como ese ecosistema donde estamos llevando esta información de manera sistemática, organizada para todas las personas. Entonces, cuando decimos el ego reductor, cuando surge este concepto del ego reductor, resulta que lo asocié con lo que yo llamo estar egobeso, la egobesidad. Y la egobesidad es una tendencia muy común hoy día, donde estamos con una creencia, y tú y seguramente muchos de los que nos escuchan tienen ya la idea de que no somos lo que creemos que somos. O sea, somos más de lo que nos imaginamos que somos. Entonces, cuando digo yo, ¿para qué reducir el ego? Y es que el ego bloquea nuestra capacidad de valorar la vida, bloquea la capacidad de disfrutar la vida. ¿Y por qué? Ujú,
hemos creído todo lo que nos dijeron y tenemos la certeza que el sufrimiento existe, que la insatisfacción existe y que es el punto común. Entonces se nos ha hecho común sufrir y uno de los alimentos principales del ego, justamente, adivinen cuál, es el sufrimiento. El sufrimiento es justamente de lo que más se alimenta y está gordito, repletito, cachetón, el ego, y por eso necesitamos bajar estas medidas egoicas para ayudar a reconocer, o mejor, permitir que esa gruesa capa se disminuya para que surja y salga nuestra esencia. Esa es una propuesta, más que simplemente un concepto, es una propuesta que estamos haciendo a todas las personas para que se dispongan a reconocer que no son lo que creen que son. Y lo hacemos a través de este libro. Me parece muy bueno. Fíjate algo, a mí me encanta mucho hablar sobre la conceptología del concepto o los conceptos. Y la palabra ego, digamos, ego reductor o lo que hemos hablado en este momento de la palabra ego. Muchas personas, cuando nos referimos al ego, lo vemos a una situación negativa, como el caso a veces de la palabra que nosotros llamamos apocalipsis. Es una palabra griega antigua que es compuesta y apocalipsis o apocalipsis significa revelar la verdad. Y el ego tiene que ver con yo, la personalidad, como se dice en griego, egostoquí, ¿ok? Yo soy vida. Pero sin embargo, amigo, yo creo que hay muchísima más información sobre estas palabras y todas las cosas que estás haciendo. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque cuando sacamos un libro, siempre buscamos hacer cosas nuevas que muchas personas no hacen y investigamos. Como veo que eres un profundo investigador que andas por la vida investigando cosas sencillas, cosas profundas, pero siempre vamos en la investigación o como se dice en latín, siempre observando. Adelante, Luis Eduardo. Bueno, pues justamente todo este proceso de investigación, como tú dices, de observación, llamémoslo para Ok. no hacerlo presumido, Ujú. de observación consciente y constante, comenzó porque he pasado por varios escenarios, por varias montañas, por eso tú sabes que me dicen Sherpa. Ok. Eh, Sherpa es un explorador de montañas y he subido varias montañas de la espiritualidad, religiones, filosofías, y en todas hay un factor común y es hay que disminuir el ego, hay que disminuir el ego. Algo que me dejó sonando durante mucho tiempo fue, usted tiene orgullo espiritual. ¿Mm? Usted tiene orgullo espiritual. Entonces me pareció muy curioso que me dijeran que tenía orgullo espiritual y durante todo este proceso, eso sucedió a los 11 años, cuando comencé a leer el primer libro de los primeros libros de metafísica, que tú tienes un amigo que aprecio mucho, que se llama Rubén Cedeño, escribió un libro que se llamaba Humildad. Ok. Y Humildad eh, tenía una cantidad de sugerencias, de indicaciones que ayudaban a vivir una vida más humilde. Ok. Entonces, me dediqué a practicar, eran más de 40 o 60 sugerencias, a practicar, pero decía, hey, ahí falta algo, porque yo veo a muchas personas sumidas en este mundo de la espiritualidad, pero con profundos, llamémoslo orgullo o ego. Entonces veía personas que aprenden, leen y leen y siguen en lo mismo, siguen pensando, hablando, comportándose igual. Decía, pero entonces, ¿cuál es este fenómeno? El fenómeno se llama justamente el ego. Y el ego es una identificación, fíjate que tú lo acabaste de decir, la palabra ego representa yo y Ujú. esa identificación con un yo que no somos, que es lo que hoy podemos interpretar y entender claramente como lo que no soy, bueno, es lo que justamente
nos pone una fuerte y una gran barrera o que impide que nosotros expresemos la esencia que realmente somos. Así que todo este proceso de observación me llevó a decir, hey, hay personas que por más que han estudiado, tienen mucho ego, están egobesas. Y Ujú. claramente observé que el ego nos mantiene a muchos resentidos del pasado, aburridos del presente y temerosos del futuro. Y no importa cuál sea tu religión, filosofía o el estudio que tengas, por lo general siempre hay esas tres características. Muy difícil practicar, muy complejo, incluso llegar a practicar lo que llamamos el presente o el estar en el aquí y en el ahora. Por lo general estamos o resentidos del pasado, aburridos del presente o temerosos del futuro. Y esa observación me llevó a tomar apuntes. Ahí en un cuaderno viejo que ya está hasta regado de café y, de- y todo con orejas, decimos nosotros aquí. Claro. Y tome apuntes hasta que finalmente se convirtió en este pequeño tratado para aprender a ser más eficiente en nuestro proceso de vida y hacer algo bien interesante, Gregorio, que se llama poner nuestro espíritu en forma. Entonces yo le digo, es una guía de acondicionamiento para poner nuestro espíritu en forma y hacer más eficiente nuestra experiencia de vida, porque lamentablemente pensamos, sabemos que el tiempo no existe, pero vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo y no estamos haciendo la tarea. Yo eso le llamo calentar cuerpo, así como cuando en el colegio le Sí. dicen, usted no viene a calentar puesto, nosotros venimos simplemente a calentar cuerpo aquí y a vivir. Y hay personas que no viven siquiera, sino que existen. Bueno, Claro. y dejamos que pase el tiempo. Por eso necesitamos hacer el máximo aprovechamiento de nuestra existencia, reconociendo qué es lo que realmente somos. Y eso es lo que, lo que se traduce en este texto del ego reductor. Ego reductor. Qué bueno. Fíjate algo, Luis Eduardo. Ahorita yo estoy uniendo las palabras egobeso. Una vez llaman a mi maestro para que me puedan entender la palabra, el significado de la palabra en una lengua muerta, que es griego, cómo significa a cómo significa para nosotros en castellano, nuestro idioma latino. Llaman a mi maestro una persona griega y me dice Aristóteles, y yo le digo esta palabra sencilla, ego Grigorio, pariménete para caló, Aristóteles toti teléfono. Es decir, eh, soy José Gregorio, si yo soy yo soy Gregorio, porque allá no hay José, está el Gregorio, yo soy Gregorio, espérate un momento, pariménete para caló, Aristóteles toti el teléfono, es decir, tienes el teléfono. Entonces, lo que quiere decir con todo esto es que en muchos lugares, cuando hablamos de lo, mucha gente trae a veces propuesta de matar el ego. Luis Eduardo, la propuesta de Luis Eduardo no es matar el ego, ¿No? es simplemente poner el espíritu en forma, ¿ok? Así que calienta el espíritu, porque, señores, si yo voy al gimnasio todos los días, voy a hacer músculos, ¿ok? Pero si yo todos los días medito o hago meditación, voy a transformar y hacer crecer mi alma. Y eso es lo que estamos buscando nosotros con toda la filosofía maravillosa. Hermano, hablando de esos 20 años de investigación, esos 20 años de caminar, porque uno va aprendiendo por la vida y va sacando cosas nuevas, por lo menos el ego reductor o otras palabras que haya acuñado, porque a veces uno va uniendo cosas Sí. y va sacando una conceptología, que eso tiene una razón de ser. Y a veces, a veces, o la mayoría de veces, logramos ser inspiradores de otras personas. Adelante. Pues imagínate que acabaste de decir hace un momento algo bien interesante, que es que la propuesta que yo estoy haciendo no es eliminar el ego. Durante mucho tiempo estuve sumido en esa idea, de hecho estuve en monasterio, hice ayuno, hice abstinencia sexual, hice todos los tipos de abstinencias y de ayunos, Mm. hice vipassana, hice, sacrifiqué eh, y laceré de alguna forma el cuerpo, pensando que esa es la forma de acabar el ego.
Y me recuerda una de las experiencias que tuvo Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, cuando pasó por todo Claro. ese proceso también de desidentificación y llegó a la conclusión de que no necesitaba maltratar el cuerpo porque el cuerpo es el vehículo para esta experiencia de evolución. Si hay algo que es claro y es que nosotros venimos a una experiencia evolutiva, estamos en un proceso de trascendencia. Por eso, cuando decimos somos seres en evolución, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, es que el cuerpo sencillamente es un instrumento, un vehículo, para que podamos tener la capacidad de exploración, de vivencia, el universo es perfecto, y de identificación de las leyes que rigen este universo, y eso solamente se logra a través de las formas. Entonces, estamos en este gran cuerpo llamado, como lo queramos llamar, cuerpo físico, biotraje, cuerpo temporal, vestido de Dios, como queramos llamarlo, pero es un proceso hermoso que nos permite justamente identificar qué es lo que no somos. Y en ese proceso de identificar lo que no somos, entonces nos encontramos con que yo les propongo no matar el ego, porque el ego tiene una función bien interesante. Y el ego nos lleva a entender que existe un orden universal. Porque, ¿qué hace el ego? Justamente irse en contra del orden universal, acomodar la vida a su desorden, en lugar de acomodarse al orden. Ok, maravilloso. Entonces, yo los invito, en lugar de dañar, destruir, eliminar, que por cierto es un archivo que no se puede destruir. El ego es un archivo, pero no se puede destruir. Simplemente es necesario hasta cuando es necesario. Sí, así como los pañales son necesarios hasta cuando ya no los necesitas más. Claro. Eh, los invito a hacer o utilizar las 3D. Le llamo yo las 3D para hacer el trabajo de neutralizar el ego. Desconfigurar, desvirtuar y desnutrir el ego. Eso es lo que los estoy invitando a hacer. Qué bueno, qué buenas palabras. Fíjate algo muy importante. Cuando nosotros hablamos, todo tiene un propósito. Y la palabra ego, en numerología terapéutica, nosotros hablamos que el ego también tiene una importancia. Pero el ego es, digamos, una personalidad. ¿Y cuál es la personalidad? José Gregorio Agüero. ¿Ok? Porque el alma tiene su nombre. Pero el alma viene de una chispa divina, y de la chispa divina viene el alma, y del alma va formando el cuerpo, y ahí estamos en la filosofía pitagórica de la mónada, la duada y de la tríada. Pero Ujú. fíjense algo muy importante. La unión del alma con el cuerpo manifiesta en el espíritu. Si la unión del alma y el cuerpo en ese estado material, no vivimos este trabajo de conciencia, de aprendizaje, porque es un aprendizaje maravilloso que nosotros venimos a hacer. Por eso que cuando Luis Eduardo dice, no hay que matar el ego, simplemente hay que transformar el ego, o como dice tu libro, ¿ok? Es quitarle esa energía o quitarle ese poder que nosotros le damos porque somos un alma con cuerpo. Adelante, Luis Eduardo. Entonces, imagínate que en ese proceso que llamamos desvirtuar, desconfigurar y desnutrir al ego, hay una forma de hacerlo, muy sencilla. Fíjense que son 3D, José Gregorio, tú que Ok. eres, eres un estudioso también de las letras. Desconfigurar, desvirtuar y desnutrir. Entonces, yo Ujú. estoy invitando a que se utilice una cuarta D para lograr ese propósito. Y esa cuarta D se llama disfrutar. Ujú. Si ustedes lograran entender que hay una sola forma de neutralizar el ego, y ese ego solamente se logra desvirtuarlo, desnutrirlo y desconfigurarlo a través del disfrute, Ujú. porque si hay algo que no puede hacer el ego, no lo puede hacer, es justamente, Te escucho, hermano. Adelante. Ajá. es justamente eso, disfrutar. No puede disfrutar donde está, no puede disfrutar lo que hace, no puede disfrutar lo que tiene,
porque siempre se está quejando, porque siempre está sufriendo, porque siempre está angustioso. Si tiene una pareja, quisiera que fuera diferente. Si tiene un trabajo, no le pagan lo suficiente. Si tiene, si está viviendo en un país, no es igual al mío. Siempre está en función de quejarse, de angustiarse, de pelear, de querer cambiarlo y transformarlo todo. Entonces, encontrar la palabra disfrute, que simplemente pensamos que es algo muy hedonista, ¿no? Entonces, disfrutar por disfrutar, placer por placer. No, la capacidad de disfrute tiene una connotación mucho más interesante. Y es la capacidad de valorar dónde estás, lo que tienes y lo que haces. Ujú. Cuando tú tienes esa capacidad de hacerlo, pues inmediatamente el ego pierde toda su fuerza que constantemente se está nutriendo de tu sufrimiento. Y saben que lo peor de todo, Gregorio, que es que el sufriente nunca quiere sufrir solo. El Mm, sufriente siempre busca con quién o más bien a quién arrastrarse. Y ahí es donde surgen esas relaciones que llaman hoy día tóxicas o disfuncionales, o también como lo enseña el curso de milagros, esas relaciones especiales, porque nadie quiere sufrir solo. Siempre quiere tener a alguien que lo compadezca o que lo victimice o que lo acompañe en su sufrimiento o arrastrárselo en su dolor y en su tristeza. claro. Por eso aprender a disfrutar, que esto no es nuevo, fíjate que esto lo han dicho en muchas filosofías, lo han dicho en muchas doctrinas. De hecho, de los más contemporáneos, por decir algo, Edgar Tolle a través del poder de la hora, donde dice, aprende a vivir en el aquí y en el ahora. Suena hermosa esa frase, aunque no es una frase de él, es del creador de la psicología Gestalt, pero aprender a vivir en el aquí y en el ahora, o como dice la filosofía de la psicología positiva hoy día, el Ujú. estado de flow, aprender a vivir en el estado de flow, de flujo, requiere un componente y es la capacidad de disfrutar. Pero Luis Eduardo, ¿cómo puedo disfrutar si tengo problemas, si tengo complicaciones, si tengo deudas, si tengo enfermedad? Digo, pues es que disfrutar no estar en constante risa, bueno, ni tampoco constante placer. Disfrutar es tener la capacidad de valorar la experiencia reconociendo lo que ella te está enseñando, reconociendo lo que ella te está aportando en este momento de vida. Y esa es la Claro mejor que forma sí. de desconfigurar, desvirtuar y desnutrir el ego, las 3D. ¿Cómo te suena eso? No, no, esa propuesta me parece maravillosa porque realmente estamos transformando y es algo maravilloso. Te estoy escuchando muy detenidamente y a veces hay una palabra que yo siempre le digo a las personas, señores, no monten la tarima con sonido doubling, con luces láser, así que por favor y pantalla LED, porque a veces nosotros nos acostumbramos a eso, al drama. Entonces, el sufrimiento, el dolor, si nosotros no sufrimos, no lo hacemos bien. Desde pequeños siempre escuchamos una frase que decía nuestros familiares o padres, tienes que superar la mamá sobre todo, porque la mamá juega un rol muy importante en la formación de su hijo y educación. Tienes que superar a tu papá, tienes que ser mejor que nosotros, tienes que luchar para salir adelante, señores, no luche, ya, simplemente como dice Luis Eduardo, disfrute, disfrute el camino de la vida, porque cuando yo estoy disfrutando ando con una sonrisa, vamos a sacar una raíz lógica. Cuando yo ando disfrutando, ando con una sonrisa. Y cuando ando con una sonrisa, todo lo que llega a mi vida es paz y felicidad, es armonía, es verlo de otra manera. Como decía el gran sabio Aristóteles, todo depende del lugar, del cristal o de la mesa, de donde tú lo mires. Mira, Gregorio, que para que eso no se quede ahí en palabras, porque esto lo hemos escuchado constantemente, pero para que no se Ujú, quede en una palabra bonita, me gustaría reforzar eso que tú dices de una manera muy sencilla. Eh, yo a ese estado de contento, bueno, ujú. contentamiento, en la filosofía indiana, en la Ayurveda justamente le llaman así, Ok, el contentamiento del corazón. Y ese contentamiento surge de estar atento.
Entonces, hay una suma muy sencilla. Si tú estás atento, estás contento. ¿Mm? Atento, contento. ¿Qué es estar atento? Estar presente. Pero normalmente vivimos con exceso de pasado, o sea, andamos aburridos y deprimidos, o con exceso de futuro, es decir, agobiados y angustiados por lo que no ha sucedido. Y difícilmente nos paramos aquí, en este atento, en este presente, como ya lo hemos dicho, que no es algo nuevo, es simplemente la forma como se dice, de estar aquí y ahora en este presente, atento, contento. Si tú estás contento es porque estás en este presente, pero si no, normalmente estás, como les dije hace un momento, aburrido del pasado, ¿sí? Resentido del pasado, aburrido del presente y temeroso del futuro. Resentido del pasado, aburrido del presente y temeroso del futuro. Entonces, esta es una propuesta también, que es lo que tú dices. Y fíjate algo bien interesante. Para eso hay que lograr una virtud, Débora, que es también una Ujú, propuesta, y es una propuesta que venimos haciendo no solamente en el libro del Ego Reductor, sino también en la academia, en nuestra Academia de Sabiduría Universal, que es aprender el desapego. Fíjate que también tiene la palabra ego, desapego, ego. ujú. Y el desapego no se trata de hacer sacrificios. Si alguien hizo sacrificios, los hice yo. Yo les comenté que hasta hice abstinencia, dejé de comer, estuve en monasterio pensando que así era como uno se desapegaba. Es que es muy fácil desapegarse y es muy fácil tener aparentemente paz aislado. Y la paz no se Claro, obtiene aislado. Tú puedes estar en paz, que es diferente, pero entre estar en paz y tener paz hay una gran diferencia. Para estar en paz basta con que tú te vayas a un lugar donde nadie te moleste, a un retiro, a una cueva como las que tú estuviste allá en Grecia en tu proceso de amén. iniciación. Bueno, o sea, para estar en paz necesitas estar aislado. Pero para tener paz se requiere un trabajo consistente, se requiere no aislarse y aprender a desarrollar la virtud de la paz interior. Es decir, con tu esposo, con tu hijo, con las personas que están a tu alrededor, que son nuestros mejores entrenadores en ese arte de mantenernos invulnerables. Y una de las herramientas que existe es el desapego. El desapego no tiene que ver con sacrificios. Se trata de hacer algo muy sencillo, comprender que necesitas cada vez menos, que no necesitas más ni defender nada para estar feliz o para estar tranquilo. Y estamos en una constante búsqueda de casa, carro, y ya tengo casa y carro, entonces quiero otra casa para tener la seguridad, porque cuando sea viejo, vivo en esta y vivo del arriendo de la otra, y la necesidad de poseer y la necesidad de tener y de defender es justamente lo que te mantiene en un agobio constante. El desapego no Ujú, significa de que no puedas tener, sino que cada vez sientas que puedes vivir con menos. Entonces, ahí viene un concepto bien bonito y es que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y pobre tampoco es el que no tiene, es el que se anda quejando de lo que tiene. Entonces, en ese orden de ideas, muchos podemos ser prósperos y podemos ser abundantes, pero mientras no valoremos y disfrutemos de lo que tenemos, probablemente pues vamos a estar en una lucha constante, nutriendo, por eso decimos desnutrir el ego, nutriendo el ego y llenándolo con nuestros miedos, angustias, temores, incertidumbres e inseguridades de qué me irá a pasar, qué irá a suceder. ¿Has escuchado esta frase que también es muy común en nuestra, eh, la compartimos, ¿no? ok, De nuestra cultura y es, me voy a morir sin tener dónde meter la cabeza. ok. O no tengo dónde caer muerto, No tengo como dónde dice. caer muerto. Es que para caer muerto solamente necesitas el piso, o sea, es tan sencillo Sí, como eso. listo, Pero claro. me voy a morir y no tuve casa. Y es que tener casa no es una riqueza, pero no tenerla es una pobreza. Algo así es la Ujú, frase claro. cotidiana. Porque En, pensamos que en el poseer está nuestro valor.
Claro, lo que pasa, Luis Eduardo, que ahí tenemos nuestro sistema de creencias, los que nos han inculcado, los que nos han llevado. Ahora fíjate, hay la frase que estabas hablando hace ratico de no hace falta buscar la tranquilidad, ir a la India o ir a otro lugar o ir al Sumapaz acá en, en Bogotá, que me encanta mucho cuando estuve allí en ese páramo. Pero quiero decirte algo. Hay una frase que utilicé hace muchos años, que es no hay que ser un monje en la montaña, tenemos que ser un monje en la ciudad, ¿ok? Porque en la montaña tú vives de la contemplación, comida natural maravillosa, pero cuando tú bajas de la montaña a la ciudad, ves las minifaldas, ves lo otro que se muestra mucho, ahí es cuando verdaderamente debe salir el monje, no en la montaña, que es lo contemplativo y nada pasa, todo felicidad, Y pero fíjate vete a la ciudad. ¿qué es un monje? Un monje es alguien que es un practicante. Bueno, en la India le llaman sannyasis. Son renunciantes. Bueno, y pensamos que renunciar es renunciar a la vida cotidiana. Durante mucho tiempo yo renuncié a la cotidianidad, a comer sal, a comer azúcar, a vestir, a ver ciertos programas, porque eh, entre que pensaba que esto me estaba afectando mi parte espiritual, pensaba que era de el maligno o que era de el diablo, en fin, En aquella época. en, ¿Ah? en otras épocas. Entonces, cuando encuentro, y tú dices algo que es un monje, fíjate que lo que dio origen justamente a nuestra academia fue algo que fundé que se llamaron los monjes urbanos. Y lo Ujú, fundé hace más de 10 años, que fue lo que dio el origen a la práctica de la meditación, una meditación que trato de transmitir, que es la meditación universal. Todas las meditaciones, así como dicen todos los caminos llevan a Roma, todas las meditaciones llevan al mismo proceso que es la interiorización y a la desconfiguración de ese esquema egoico que tenemos. Entonces, busco transmitir sin mucho dogmatismo y fanatismo las ujú. prácticas de la meditación, porque muchas personas ni siquiera hacen el intento de sentarse porque dicen, "Pues yo no puedo poner la mente en blanco, es muy difícil, es complejo, esto no me hallo meditando, quién sabe qué tengo que vivir o qué tengo que sentir. No tienes que vivir ni sentir nada, simplemente es una experiencia en la cual necesitas aprender a respirar, necesitas aprender a quietarte y a centrarte. Bueno, a quietar la mente, a quietar el cuerpo y centrar la mente. Y de ahí surgió justamente la academia. ¿Qué es un monje? Es un renunciante. Pero la renuncia, pilas con esto, las renuncias no son de tu día a día. No es que tengas que dejar de comer, no es que tengas que dejar de ver, hacer, tener tu sexualidad o tu intimidad. Las mejores renuncias que podemos hacer precisamente son las que llamamos las tentaciones del ego. ¿Y cuáles son las Ujú. tentaciones del ego? Criticar, juzgar, reprochar, tratar de cambiar a otros, insultar, tener malos pensamientos, hablar de manera soez. Eso sí son renuncias significativas. Dices, no, pero es que yo medito, sí, yo no como carne. Le digo, genial, tú eres vegetariano de cuerpo, pero carnívoro de mente, porque hablas muy mal de las personas. Tienes un lenguaje que no es tan armónico, de pronto eso es, te diriges y dices, ojalá le pase, ¿qué tal este X, Y, lo que está haciendo? Oye, un momento, eso no es de una persona que aparentemente es vegetariana. Por eso les digo, puede ser vegetariano de comida, pero carnívoro de pensamiento y de tu forma de sentir. Así que a esas son las renuncias que debemos apuntarle. Renunciar a tener el control, entregarnos al orden universal, renunciar a querer que las cosas sean como yo quiero que sean, a imponer mi opinión, a decirle a los demás que tienen que cambiar, a tratar de cambiar a los demás, dejar de hablar de ciertas maneras. Eso sí que es un trabajo consistente, Gregorio, y ese sí es Claro, un desafío.
Ahí nos Fíjate algo, volvimos monjes. sí. Fíjate algo, Luis Eduardo. Mi maestro vivió un cáncer tipo no Hodgkin, linfoma. Yo duré con él 3 meses hospitalizado mientras que logramos superar esa posición de él en la fase inicial. Y hay una palabra que se utiliza mucho: ten paciencia. No sé paciente. Yo salía de la habitación y me iba al balcón, se me salían las lágrimas y me secaba las lágrimas y regresaba a la habitación. Y él me decía: ¿por qué tienes los ojos rojos? No, no es que me cayó una basurita, pero en los dos ojos al mismo tiempo. Entonces yo le decía: bueno, contigo no se puede. Ahora, ¿qué sucede con esto? A él le dieron 5 días de vida, después duró 15 años más, ¿ok? Pero en ese momento la palabra paciencia no la tenía. Y de ese momento entendí y aprendí y la utilicé, no decir más la palabra paciencia. Porque si yo no la pude tener, entenderé a otras personas que no la puedan tener. Porque una cosa es nosotros como mentores, orientadores, decirle a una persona: transforma tu vida, pero no puedo transformar la vida. Pero sé paciente, pero es que tampoco lo soy. Entonces, yo creo que es importante todo eso lo que estamos hablando ahorita, porque no es seguir la normativa de un libro, es seguir la experiencia que hemos vivido en este caminar maravilloso y que seguiremos caminando. Y la vida nos va a poner mil cosas maravillosas para poder seguir aprendiendo de ella sin esa situación de pensar en el futuro. Vive tu presente, que la palabra lo dice. Presente es un regalo maravilloso. Pero cuando tú andas angustiado por el futuro, no estás tomando el regalo del presente. Luis Eduardo, adelante, hermano. Imagínate, Gregorio, complementando lo que tú dices, eh, ¿en qué momento nosotros perdimos esa capacidad de disfrutar ese presente, de tomar ese maravilloso regalo? Sucedió en un momento particular, cuando metimos una Z, Ujú. una letra, una Z. Ok. Decimos, ustedes saben que existe una filosofía hindú que le llaman el lila, el juego de la vida. De hecho, es un libro, se Ujú. llama Lila, el juego de la vida. Y se interpreta o se entiende que la vida es como un juego. Y dejamos de jugar y metimos una Z en medio de la palabra y comenzamos fue a juzgar. Mm. Cuando esa Z se metió en medio de jugar, cuando el niño dejó de jugar y comenzó a juzgar y comenzó a tener los vicios del ego, que cuáles son los vicios del ego, que por cierto todos son con C: calificar, clasificar, cuestionar, comparar, creer y competir y Ujú. criticar. En ese momento, inmediatamente esas Cs o eso que se interpuso en el jugar comenzó a dejar un juego y comenzó a ser una pesada carga para nosotros en nuestra vida. Entonces, fíjate que es muy sencillo entrar en el proceso egoico que se alimenta de todos nuestras creencias, como tú dices, que justamente se atraviesan cuando metemos esa Z ahí y alimentan lo que yo llamo los 4 miedos básicos que se vuelven como ese constante en nuestra vida, que es el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo a ser abandonado y el miedo a morir. Si lográramos reconocer que nosotros no somos ni el ego, que no somos nada real puede ser amenazado, dice un curso de milagros, que no somos lo que creemos que somos, sino que somos algo irreal, temporal, es permanente. Por eso es que el ego es tan impaciente, porque sabe que es temporal. En cambio, el ser es paciente porque sabe que es eterno. Pero el día que logremos entender que quien tiene luz en su interior no puede encontrar sombras en su camino, que somos una luz, somos seres evolucionantes, somos estrellas, somos polvo de estrellas, somos fractales del universo. En ese momento comenzarían los milagros en nuestra vida.
Qué complejo es darnos cuenta de esto, Gregorio. Tú que también has transitado por más de 40 años este camino. Tú sabes que por más que hay veces te lees el libro y vas a un taller, y vas a un seminario, y vas a un curso, parece que es evidente o le damos evidencia o le damos fuerza a lo que hoy día también algunos filósofos llaman la Matrix. A esta Matrix nos identificamos completamente con ella y nos olvidamos de la esencia que realmente somos. Claro. A veces, hermano, hay cosas que corresponden en ese presente momento, ¿ok? Hace 25 años, por casualidad lo estaba ayer recordando y lo tomé, lo tuve en mis manos, lo tengo acá conmigo, me lo traje. Me traje el libro Cuentos del Tíbet, en parte de todos los libros que traje para acá, y lo estaba simplemente que lo estuvieran acomodando. Pero ese libro tiene conmigo 25 años que me lo regalaron en un cumpleaños. Y pregúntenme algo, no lo he ojeado, no lo he revisado. Y en estos días estaba Carolina leyendo parte del libro porque ya lo estábamos revisando. Entonces, ustedes dicen esto, se lo regalaron hace 25 años, pero ahorita, después, es que ahora lo va a leer y lo va a tomar de información. Entonces, hay cosas que te llegan en ese momento preciso y tú dices, pero es que he leído este libro 20.000 veces, pero cuando lo lees la 21 vez, por decirlo así, es que vas a conseguir el momento necesario para poder entender muchas cosas. Y hay cosas que le hacen clic a uno rápidamente. Entonces, señores, vivan ese sentido. Como dice Luis Eduardo, nosotros a veces estamos pendientes de competir, pendientes de, tenemos que tener una casa, tenemos que tener cosas, acumular, acumular y acumular. Y llega un momento que uno dice, bueno, ¿qué tantas cosas he acumulado? Si en un instante me voy, porque la vida, cuando lo observa, en este momento poseo 50 años de mi vida y yo miro hacia atrás y digo, la vida pasó en un instante, ¿ok? Y todas las cosas que se aprendieron, y siempre digo esta palabra, el conocimiento no es de quien lo tiene o quien lo crea, sino de quien lo requiere para ponerlo en práctica. Y eso son cosas que vamos entendiendo en el camino, porque a veces nosotros que somos creadores, Luis Eduardo, y vamos creando cosas, y hay personas, yo también caí en eso a los 26 años. Las fórmulas que hice con numerología terapéutica, no, que nadie las vea, que esto nadie lo puede quitar, porque vivíamos en esa época de que los demonios, de que vienen a robarte, de que vienen a quitarte. Cuando ya llegamos a un nivel, mi querido hermano, que ya entendemos que todo es parte de uno y todo es parte de un todo y que todo es un sistema de creencias, uno dice, no, suelta eso, que cuando tú sueltes, ¡uy! Te van a llegar muchas más cosas. Adelante, hermano. Cuando te liberas, te desapegas, renuncias y entiendes que sencillamente somos una chispita recogiendo información. Miren que el ego es una gran inteligencia que supera nuestra razón. Em, y hoy día que está tan en boga la inteligencia artificial, yo lo digo de esta manera. La inteligencia artificial te tiene la respuesta para todo, ¿sí? Una respuesta elaborada y estructurada y sustentada con el argumento justo para, para tenerte supuestamente informado. Y lo mismo sucede con el ego, ¿sí? Tiene el argumento justo, o mejor, la justificación justa para mantenerte en aparente seguridad, porque es una estructura, bueno, que necesita vivir am, aferrada a algo para sustentarse, ¿listo? Para Ujú. sustentarse. Y hay algo que me gustaría que no dejar pasar por alto, y es que el ego tiene, yo le llamo los trillizos fantásticos del ego. ¿M? Los trillizos fantásticos del ego son las tres características, que es el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría, que pareciera que fueran lo mismo. Ni es lo mismo ni es igual. No, Entonces, cuando hablamos de egoísmo, que es una tendencia muy marcada en todos los seres humanos, es la tendencia, ojo, porque egoísmo nunca va a ser pensar en ti, eso se llama valoración o algunos lo llaman autoestima o amor propio.
El egoísmo es esa tendencia a querer que los demás cambien y hagan lo que yo creo que deben hacer para yo sentirme bien. Y Ujú. aquí cae mucho, siempre el ejemplo que inmediatamente surge después de esto es, por ejemplo, las mamás tienen mucho egoísmo. Es que lo hago por ti. Muchas parejas, es que lo estoy haciendo por ti. Lo hago por tu bien. Es la tendencia a que los demás cambian o hagan lo que yo quiero para yo sentirme bien. No salgas, no te rías, no te pongas esto. En ese orden de ideas hay muchas parejas o hay muchas relaciones egoístas. El egocentrismo, más bien, tiene una característica y es esa tendencia a sentirme el centro y el epicentro. Bueno, entonces, en el egocentrismo es lo que nosotros aquí coloquialmente decimos, se cree la última Coca-Cola del desierto. O sea, En sin mí, pocas palabras. Ajá. sin mí no van a poder, sin mí no pueden hacerlo. Los voy a dejar unos días a ver qué va a pasar. A ver, yo no le voy a durar toda la vida. Así que mire, a ver, aprende y defiéndase, porque el día que yo no esté, ¿usted qué va a hacer? Mira esa actitud tan egocéntrica. Y está la egolatría, bueno, que es una faceta que más bien implica poner ese yo personal por encima de todo. Ujú. Cuando se exigen atributos, cuando se exige reconocimiento, como cuando bésame la mano porque yo estoy por encima de ti. Y eso nos lleva, una persona ególatra, ¿sabes qué hace? Que sutilmente lo hacemos, Gregorio, y es la necesidad de ser especial. Todos nosotros hemos pasado, les puedo asegurar que pasé por esa tendencia y todos los días tengo que trabajar y concentrarme para quitarme esa aura o esa necesidad de ser especial. De gracias a mí se curó, gracias a mí le mejoró la relación, es que gracias a mis enseñanzas, es que cuando te dicen es que tú eres muy especial, yo le sugeriría que dejáramos ese estribillo. Egolatría. Sí, de decirle a las personas, oye Gregorio, es que tú eres tan especial. Tú sabes lo que significa una persona especial en el curso de milagros también, que es, por cierto, es llamado el curso del ego. Una persona especial es aquella que está identificada con lo que no es. Sí, una persona especial es justamente la que no reconoce su esencia divina. Entonces, cuando decimos es que tú eres especial o constantemente me dicen es que tú das y enseñas de una manera especial o compartes de una manera especial tu información. He aprendido simplemente a decir, aprecio tus palabras, pero por dentro me recuerdo de esto, esto solamente es una frase. Porque si eres susceptible al elogio, también eres susceptible a la crítica. Ujú. Así que ni egoísmo, ni egocentrismo, ni egolatría, ¿de acuerdo? Ni la necesidad de hacernos y de sentirnos especiales, ese anhelo de singularidad, ¿de acuerdo? Normalmente lo que nos lleva es a querer ser muy bueno, muy buena gente, muy buena onda y querer siempre quedar bien y que los demás siempre tengan la mejor eh, fotografía y la mejor imagen de nosotros. Y obviamente eso a veces es desgastante, por lo general es muy desgastante. Y a veces pensamos que entre más altruistas, entre más ayudamos, entre más nos comportamos gentilmente con los demás, estamos haciendo actos de bondad y lo que estamos es sumándole y nutriendo esa necesidad de especialidad. Bueno, esa necesidad de hacerme importante y necesario para los demás. Esto puede sonar un poco disruptivo, quizás confrontante, pero recuerden que no necesitas hacerte especial para ser especial. Todos somos hijos de Dios y somos iguales en su amor. No hay nadie que sea más especial que nadie. Y cuando tú abrazas esa verdad, te puedes liberar de ese deseo de ser especial y experimentar esa paz y esa felicidad que surge realmente de la tranquilidad, de estar dispuesto a prestar el servicio sin la necesidad de buscar esa aprobación para sentirte especial. Así que los invito a que reconozcan ese juego que es un juego egoico que no nos permite, o más bien, nos lleva a volvernos interferetas, le digo yo, metiches, metidos, ¿m? A tratar de Claro.
obstaculizar las experiencias de otros, bueno, y a tener influencia en otros. Así es. Luis Sencillamente no Eduardo, tenemos fíjate que algo ser. muy importante. Lo que estás diciendo lo vamos a resumir en algunas palabras. En mi país, en Venezuela, específicamente hacia la Sierra de Falcón, Coro, vi a una persona que, unas sanaciones maravillosas. Y cuando nos organizamos todos para apoyarlo, él dice, busquen una casa que tenga dos puertas, una delantera y una trasera. Y nosotros le preguntamos, ¿por qué necesitas una puerta trasera? Ya lo van a entender. Todas las personas se reunieron a la sanación, hizo la sanación, levantó personas de silla, levantó personas o el padre, y resulta que cuando ya estaba todo listo, él les dice, cierren los ojos y manténgase respiración profunda. Le dice a un alumno, sigue tú con la meditación. Y al grupo que estaba con él le dice, síganme. ¿Dónde está la puerta de salida? Pero no la delantera, sino la de atrás. Se fue y dijo, despídanme de todo. Porque cuando ellos vuelvan en sí, yo no quiero encontrarme con la idolatría, con el ego, ni con la vanidad de darme las gracias. Me voy. Y se fue. Y las personas salieron, ¿y dónde está? ¿Qué se hizo? Vamos a buscarlo. Apagó teléfono, apagó todo. Cuando lo vimos a la semana, en un lugar de la Sierra de Falcón que siempre nos encontramos ahí, Bosque de Tito, porque es un sitio de retiro espiritual, pero eso lo logró hacer Tito en una montaña y le llamamos el Bosque de Tito, así se llama. Y nos encontramos y él dice esta palabra, pero es que podemos hacer grandes cosas sin la necesidad del agradecimiento, porque ya el universo te da todo lo que tú deseas. Ya, eso fue todo. Ahí te Imagínate, dejo eso, amigo. imagínate, Gregorio, para ir de pronto cerrando este espacio. eh, una vez estaba un maestro dando su información y uno de sus discípulos le pregunta, maestro, muéstranos en qué dirección está la verdad. Y el maestro llega y señala y los discípulos se quedaron mirando el dedo. O sea, no miraron la dirección, sino miraron fue el dedo. Y normalmente ese mesianismo y esa necesidad de poner a otros por encima de y siempre estar esperando que alguien más haga por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Todavía hay gente esperando que venga alguien a salvarlos. Todavía hay quienes están esperando que venga lo que voy a pisar aquí un callito, pero es con todo el amor. Están esperando la segunda venida de un Cristo. Y ese proceso de esa segunda venida no es como nos lo imaginamos, de los cielos, en una nube. Es el renacimiento de nuestra esencia crística. Es lo que llamamos la cristificación en nosotros. Porque todos, Cristo significa ungido. Tú que eres estudiante de lengua, sabes lo que significa Cristo, que no es el que está crucificado ni es un nombre particular, sino es el ungido. Y todos podemos estar ungidos y llenos de esa gracia divina. Podemos ser hacedores de milagros. Podemos, como dijo el mismo Maestro Jesús, lo que yo hago vosotros lo podéis hacer y hasta más. Pero eso surge a través de esa hermosa metáfora que nos dejó el Maestro Jesús en sus enseñanzas de hay que sacrificar o más bien trascender el ego, que eso fue lo que hizo, una hermosísima obra de teatro para mostrarnos lo que no se debe hacer, criticar, juzgar, pelear, cuestionar, reprochar, sino sencillamente entregarme a sacrificar el ego, a crucificar ese ego. Ahí es donde tiene sentido la experiencia de la cruz y todo lo que sufre aparentemente nuestro Señor. Por eso yo siempre les digo, el ego no se elimina. El ego llega a su fin porque ya deja de ser necesario, porque ya no lo necesitamos. No es que el ego sea nuestro enemigo, más bien es un elemento esencial. ¿Esencial para qué? Para darnos cuenta de que hay una forma de vivir y es entregándonos al orden universal. Pero una vez deja de ser necesario el ego, ¿sí? Es de vital, es imperativo desvincularnos de él. Entonces, ¿cómo nos desvinculamos de él?
nos desvinculamos de él teniendo actitudes y comportamientos cada vez más amorosos o del ser, a través de nuestra capacidad de servicio, aprendiendo cada día. Vuelvo y les digo, esto es un trabajo reiterativo para crucificar el ego y para que renazca en nosotros o resucite en nosotros esa luz, ese Cristo, ese ser amoroso. Necesitamos hacer un trabajo concienzudo y necesitamos aceptar, abrazar, integrar el ego y reconocer que hace parte de nuestro proceso. Así que Así no es, puedes liberarte del ego. Ya con esto me despido hoy para invitarlos a que hagamos este trabajo. No puedes liberarte del ego. Es como la oscuridad, no puedes liberarte de la oscuridad. Solo puedes traer la luz. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. ¿Qué ujú, es el ego? Ausencia de tu luz. Y es justamente lo que estamos trabajando y que los invito a que sigamos haciendo, por ejemplo, estos espacios, Gregorio. Estos espacios son espacios de nutrición y son espacios que nos invitan al renacimiento y a estar en constante contacto con nuestra luz, porque es muy fácil caer presa de los medios, de las noticias, del no se puede, de las dificultades, de se va a acabar el mundo, de las catástrofes. Es muy fácil identificarnos con eso. Así así que es. es lo que puedo compartirles hoy, porque pues el tiempo también sé que tiene todos tenemos aquí una estructura de tiempo y gracias, Gregorio, por este hermoso espacio nutritivo. Amén. Luis Eduardo, fíjate algo, vamos a mandar el saludo a Ligia, que está en Costa Rica, vamos a mandar el saludo a Jessica, que está en Medellín, y a muchas personas que nos están acompañando el día de hoy, muchos mensajes, sigan enviando mensajes, y yo les voy a pedir algo hoy, reenvíen este material que va a quedar acá en la fanpage de la universidad, porque se hablaron de muchas cosas maravillosas y extraordinarias que van a enriquecer el alma, porque buscamos eso, la alimentación del alma. Luis Eduardo, esta no va a ser la primera ni la última invitación. Es bueno tu información. Es bueno también, por favor, ya para cerrar, danos tus redes sociales también. Háblanos de tu academia y las cosas que estás preparando poco a poco. Yo sé que a veces uno tiene que mantener no el misterio, sino guardar las cositas poquito a poquito hasta que salgan, pero sí asomar, aunque sea la punta de iceberg, para que las personas estén muy pendientes de esta academia maravillosa, la Academia Universal que dirige mi hermano y amigo Eduardo. Adelante. Pues imagínate, Gregorio, y gracias por abrir ese espacio y hacer lo que hacemos, lo que estamos tratando de hacer, que es abrir mentes y tocar corazones a través de de estas colaboraciones. Pues la academia, en este que es joven, relativamente joven, a pesar de que ya venía 10 años, pero formalmente ya cumplió 3 años larguitos. Hemos logrado hacer todo un proceso significativo de formalizar esta información, así que ya estamos registrados ante Secretaría de Educación y estamos formalizando lo que antes se llamaba esto pseudociencia o lo que se llamaban y que simplemente eran cursos y talleres. Ahora ya están teniendo una certificación formal. Y tenemos actualmente 7 programas de 2 semestres cada uno, que buscamos a través de esta información generar algo que yo sé que es la misma visión que tú tienes, Gregorio, que es crear los profesionales del futuro. Es decir, las profesiones emergentes están surgiendo. Cuando me hablan de un constelador, de alguien que hace enneagrama, que alguien que enseña curso de milagros, esas son las profesiones del futuro. ¿Acaso no se dan cuenta que las profesiones tradicionales están comenzando a decrecer? Ya están mudando, se están transformando. Nos estamos preparando para ser pioneros en esta educación que le llamamos la educación del ser. Y yo le llamo educación o formación para la transformación. Así que en nuestra Academia de Sabiduría Universal estamos haciendo eso. Ya tenemos presencia fuera del país, tenemos en Italia,
Ya tenemos nuestra academia en portugués, tenemos nuestra academia en inglés. Próximamente vamos a estar en Nueva York, justamente con nuestra comunidad de USA. Y pues seguimos creciendo y gracias a estos espacios, pues seguimos integrando y creciendo. Si nos quieren visitar, pueden conocer a Luis, www.luiseduardogodman.com o en Instagram, @luisegodman, como una forma en Facebook también, Luis Eduardo Godman o Academia de Sabiduría Universal, que es una forma fácil para que nos contacten. Somos actualmente, sí, la Academia de Sabiduría Universal, pero la Academia de la Felicidad. Así es como Amén. la Academia de la Felicidad, así es como la gente nos reconoce. Y también estamos llegando a empresas, Gregorio. Estamos llevando esta educación del ser a las empresas. Ya las empresas no nos dicen, enséñeme habilidades blandas. No, necesitamos que nuestros líderes se formen con información del ser, es decir, bien ser para bien hacer y luego bien tener, invirtiendo todo el proceso. Y les estamos trabajando su liderazgo consciente, estamos enseñándole de dónde vienen, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Inmediatamente cambia la perspectiva, porque no es simplemente tienes que mandar, tienes que dirigir, tienes que hacer. Tú puedes tener todas esas herramientas, pero sigues siendo enfermo, sigues teniendo pésimas relaciones en tu hogar o con tus hijos, sigues teniendo dificultades de dinero. Entonces, ya le estamos apuntando a educar algo que llamamos los seniorities, que son referentes. Es un nuevo concepto son referentes de vida, no simplemente un líder, sino referentes de vida. Y esto está sustentado con la columna vertebral de la información de un gran filósofo colombiano, Gerardo Schmedlin, que dejó un legado hermoso y que incluso se presume que es la base de la ingeniería de la felicidad de Harvard. Entonces, no necesitamos que alguien que hable inglés nos deje una información trascendental. Aquí, un colombianito, digo yo más colombiano que el café porque la arepa es tuya, allá de Venezuela, Ok. más colombiano que el café, nos dejó una maravillosa enseñanza para comenzar a transformar organizaciones, comenzar a transformar el ser, y eso es lo que estamos haciendo. Así que aprecio muchísimo este espacio, Gregorio, gracias por tu generosidad y un abrazo del alma para todos los que nos han escuchado y cualquiera que sea el día, siempre les digo lo mismo, recuerden, primero su paz y después lo demás. Maravilloso. Quiero aprovechar, amigo, por acá nos están enviando mensajes ya para cerrar el día de hoy. Tenemos a Patricia de Uruguay, que ella está con la escuela de la Universidad UTIE, pero el capítulo Uruguay. También Ligia está en sintonía nosotros, está la Universidad UTIE, capítulo Costa Rica, y muchísimas personas más que nos están haciendo el día de hoy, compartiendo con nosotros, porque realmente este es un trabajo maravilloso del compartir, de experimentar y de vivir cosas maravillosas. Como dice Luis Eduardo, señores, hay que vivir el aquí y el ahora. No matar el ego, transformarlo, vivirlo. Eso es todo. Hermano, un abrazo para ti. Otro para ti, gracias a los que nos acompañaron. Que estén bien. Maravilloso. Un abrazo para toda la familia de la academia que nos acompaña en el día de hoy. Y de esta manera entonces nos despedimos. En la dirección general de esta estación nos lleva Carolina del Valle. En la producción y locución de este espacio, Lorena. Lo hace, perdón, Verónica Castelán y este servidor José Gregorio Agüero. Bueno, señores, será hasta mañana que tenemos sorpresas y les envío un fuerte abrazo a todos. Será hasta mañana, a la misma hora de siempre, 7 de la mañana.